buenas tardes, buen lunes, buen domingo, buen sábado. Dependiendo del lugar, la hora y el día en donde usted nos esté escuchando en este momento. Le damos la bienvenida a este camino, a este desierto de la vida. En donde nos encontramos, por supuesto, claro que sí, criaturas de todos tipos, de 2 patas, de 4, animales rastreros y también seres humanos. También tenemos oasis y caminos, pero sobre todo en este desierto de la vida tenemos espejismos. Bienvenidos a Espejismos. Le damos la bienvenida a nuestra queridísima anfitriona Cecilia Daneri. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches para todos, para todas y las demás personas. ¿Cómo estás tú? Gracias Nacho por esta bienvenida y bueno, te faltó para todos también. No, todas las personas, porque es que son personas, ¿no? Una letra a la final no hace que no sean, son personas, todas las personas. Vamos a tener un debate sobre la E pronto, muy acá bien. en Espejismos. Ok, está muy bien. Porque esto ya es terrible. Entonces, para unificar a toda la humanidad y la no humanidad también, porque uno es personas, pero personas. Y los que no son personas también, porque por ahí hay gente, no gente, seres que capaz que no sean personas. Sí, claro, sí, los animales no humanos. Que dicen por ahí. O no, hay un programa los viernes, creo que a las 20. Ah, sí, bueno, pero esa ya es otra línea. Es la línea de hipótesis muy interesantes que me han llevado a investigar sobre algunas cuestiones. Así que, solo para ignorantes, los viernes a las 20 con JR, sí señora. Ahí estamos hablando de locuras y otras verdades. Así que uno no sabe quién lo escucha, quién lo ve o vaya a saber. Sí, bueno, está bien. A todos esos seres que son nuestra compañía, un gran abrazo, un gran saludo y como cada martes, un placer estar aquí en compañía y haciéndoles compañía y bueno, todo. Sea el día que sea, el horario que sea, donde estén mirando, donde estén escuchando. Aprovechamos y saludamos a Leonardo Sierra y a Alejandro Garzón que nos están escuchando. Un abrazo para los dos. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos atañe, ¿no? A ellos dos también. Sí. Y bueno, hoy vengo preparadísimo, hoy vengo atómico. Muy bien. Muy bien porque es un tema atómico. Sí. Así que y también antes de que entremos en materia, saludo al doctor Rafael Duque y a la doctora Gigi Barbosa. Ellos son expertos en celos, ¿no? Son terapeutas de pareja y son expertos en celos. Son geniales, 2 profesionales geniales realmente. Estamos armando algo por ahí, así los tenemos. No sé si será posible los 2 juntos, pero vamos a armar algo. Porque la verdad que es súper importante. Y ellos son terapeutas de pareja, pero también los celos van más allá todavía. O sea, en la pareja es como que causan como chispazos más notorios. Sí, como es donde más se nota, ¿no? Un poco. Pero hay también celos en la oficina, ¿no? Uno exacto. literalmente entra en pulsos, ¿no? En vencidas con los compañeros de la oficina por los celos a veces. No sé si vas a comenzar por ahí. Okay. Ya te puse una... Vamos a empezar ahí con una lectura. Bueno, vamos con una lectura. Esto lo saqué del muro de Facebook del licenciado Gabriel Rolón, es un psicólogo acá argentino. Y él escribe: la persona celosa no sale nunca de este lugar donde el otro es el importante. Y con su amor desmesurado, condena a su pareja a la angustia permanente, porque no importa cuánto ésta le dé, el celoso nunca va a estar tranquilo, porque el problema no es con el otro, sino con él mismo. Ya. Y
Me encantó. Acá habla de que con el amor desmesurado, esa frase que con su amor desmesurado condena a su pareja, yo acá ya la pongo en duda, obviamente. Amor no tiene el que es celoso. No está expresando amor. El celoso lo que expresa es mucho miedo. Miedo, es inseguridad. Inseguridad ¿a qué? A perder. Cuando yo tengo miedo a perder algo, es justamente tengo miedo de perder una lapicera. Y que lo que es la lapicera es una cosa. Entonces tengo miedo de perder esa cosa. Significa que cuando hablamos en términos de pérdida, hablamos en términos de cosificación de personas. Por eso los celos van más allá de la persona, de la pareja. O sea, si estamos en pareja, a la persona que estoy cosificando es al inmediato que está al lado mío. Si estamos hablando de hijos, estoy cosificando a mis hijos, a mis hijas. Si estamos en una oficina, estamos cosificando a un compañero o compañera de trabajo, un jefe, jefa, y así lo podemos extrapolar a todos los ámbitos a donde estemos, ámbitos laborales, Bueno, estudios, recreativos. ahí voy con mi primera toxicidad. Vamos, vamos. ¿Por qué es malo cosificar? Es decir, ese concepto que tienen hoy en día de cosificar, que lo atañen a un montón de cosas que no sé si sean cosificar, pero dicen, por ejemplo, no, es que si uno piensa en que una mujer es atractiva, la está cosificando sexualmente. Y si piensa en que el hombre es fuerte y que tiene que pelear, o es el que pelea, o es el que va y trae el sustento, lo está cosificando. Si uno piensa que el adolescente es loco y irresponsable, lo está cosificando. No creo. Es decir, yo creo que están usando el término para todo sin necesidad. Ese es otro tema de otro encuentro, ¿no? Pero sí, sí. Pero yo, sí. Tú te refieres no al concepto de propiedad. De propiedad, exactamente. Exacto. Porque ¿de qué nos podemos apropiar? De las cosas. Sí. No nos podemos apropiar de las personas. Entonces, si yo me apropio de una persona, esa persona la estoy tratando como cosa. En este término hablo de cosificación. Y yo creo que no es ni bueno ni malo. O sea, las relaciones a veces se entretejen con estos modos. ¿Qué pasa? Si uno entreteje una relación o la base de una relación es considerar a la otra persona como propiedad, y la relación va a ir por un determinado lugar, tal vez va a ir por un lugar de uso, no va a ir por un lugar de compañía, ni de amor, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si yo la relación la entretejo desde un lugar de paridad, yo diría, de que llevo mi vida a la par de, junto a, ya la historia parte desde otro lado. A esa persona que tengo a mi lado tiene total libertad, y como yo la amo, voy a desear que esa persona sea feliz siempre. Aunque ese ser feliz de esa persona incluya no elegirme, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos el problema de los celos. ¿De qué forma? Yo creo que la pregunta es, ¿cómo gestionamos nuestras relaciones? ¿Cómo queremos que nuestras relaciones sean? ¿Queremos que estén basamentadas en una cuestión de uso, en una relación de uso? Entonces, nos usamos mutuamente, porque también eso hay que estar seguro de eso, ¿no es cierto? El uso no va en un sentido, va en doble sentido. O, ¿qué hago? Estoy a la par, estoy con esa persona y llevamos una vida, en este caso hablando de las parejas, ¿no es cierto? Llevamos una vida juntos. Que la cosa es totalmente distinta, cada uno tiene libertad y si hay amor... Llevar una vida juntos también pasa por la utilidad de la relación, ¿no? Lo hablábamos cuando hablábamos del tema del amor exclusivo. Hablábamos de eso, ¿no? De que precisamente pues una relación, una pareja tiene que ser útil, ¿no? Un compañero de trabajo tiene que ser útil. Si no, ¿qué sentido tiene, no?
digo, o sea, Exacto, yo más que útil diría, no tiene que molestarme mi vida. O sea, no tiene que interferir, no sé si la palabra es negativamente, no tiene que interferir de forma poco saludable en mi vida. Porque sí, todos los seres humanos establecemos relaciones de utilidad, obviamente. De hecho, hay veces que, y se da mucho en las parejas, hay veces que uno se complementa en los términos. Generalmente uno es muy analítico, el otro es muy emocional y hace falta esa dicotomía o esa diferencia para sumar, no restar. Y uno no lo ve en términos de utilidad, sino uno lo ve en términos de trabajo en equipo, yo diría. Es como claro, cuando uno colabora en algo, el objetivo común es tal cosa. Bien, vamos por eso. claro, Es cosa o tal situación también, porque a lo mejor el objetivo común no sea comprar algo, llegar a un nivel económico determinado. Capaz que el ideal o el objetivo común sea compartir una vida. Ahora, ¿qué pasa cuando, porque ese objetivo también se puede romper? También tenemos que ser conscientes de eso, que cualquier objetivo, económico o no, se puede quebrar, podemos cambiar de objetivo en el camino. sí, Eh, Porque somos humanos, obviamente, por lo sí, menos hasta ahora creo que somos humanos. Entonces vamos caminando y capaz que alguna vez podemos cambiar. Y en ese cambio, si la otra persona que nos está acompañando o que a la que acompañamos nos considera persona, va a entender este cambio. Va a entender este cambio, se va a poder hablar este cambio, pero no vamos a quedar presos de estas inseguridades. Porque en definitiva los celos, como otras cuestiones de pareja, parten de las inseguridades propias. ¿Qué pasa si la persona que tengo al lado no me elige, ni como motivo de utilidad, ni como cosa que le sirvo? O sea, si yo tengo ese miedo a no ser elegido, elegida, y ahí hay otra connotación, ahí tenemos una autoestima sumamente baja. Nosotros mismos no nos consideramos aptos para algo, lo que sea. No nos consideramos elegibles o consideramos que podemos ser abandonados, con lo cual ahí estamos, un gran profesional querido, Mauricio, ya lo hemos tenido amigo, como dice, los adultos no se abandonan los adultos. Entonces, este concepto de cuando las parejas se rompen y esa persona se va, esa compañía se va, y lo primero que pensamos es cualquier cosa. Pensamos que nos abandona, que por qué mira a otro u otra, qué pasa ahí. No, simplemente esa persona está haciendo uso de su libertad genuina. Si consideramos que esa persona no debe tener esa libertad, evidentemente la estamos tratando como cosa, porque las cosas no tienen libertad. De hecho, lamentablemente los animales están en esa categoría. Entonces, el animal hace lo que uno pretende que haga. Entonces, al animal lo mantenemos encerrado, muchas veces alteramos sus ciclos porque ellos son muy adaptables a nuestra vida. Entonces, hacemos un montón de cosas porque los consideramos cosas. De hecho, están en la misma categoría que las cosas, excepto algunas cuestiones judiciales que han salido a favor de, afortunadamente, de algunos derechos de los animalitos en pos de respetar esa vida, ¿no es cierto? Pero, que eso es otro tema, alguna vez hablaremos. Acá el problema es ese, ¿no es cierto? No solamente de que nos unimos, cualquier tipo de unión, estamos hablando de pareja, en un trabajo puede ser trabajo en equipo, que es lo mismo que en una casa sucede, ¿no es cierto? O en una casa o siendo pareja sin vivir en la misma casa, es trabajo en equipo. Cuando nos consideramos personas, valoramos a la otra persona y nos valoramos. Nosotros también estamos seguros que podemos aportar para llegar a ese objetivo común, ya sea laboral, académico, personal, familiar, lo que sea. Y cada uno tendrá su objetivo y las relaciones que se establezcan en función de esos objetivos que uno se ponga en la vida. Por eso yo creo que la cosificación no es ni mala ni buena, es una forma de relacionarnos. Ahora me parece que sí, no llega mucho más allá, porque así como la otra persona
queremos quitarle esa libertad o pensamos que le podemos cortar alas, en eso también estamos nosotros. O sea, que acá como dice la última frase que me gusta mucho, dice, el problema no es con el otro, sino con él mismo, o sea, con el celoso mismo. El celoso el problema no lo tiene con su pareja, su compañero de trabajo, su compañero de entrenamiento, su compañero de estudio. Lo tiene con él mismo, en sus propias inseguridades, en su propia baja autoestima. No diría falta, todos tenemos algo de autoestima, más arriba, más abajo. Y en eso hay que trabajar. En eso hay que trabajar, en la propia seguridad. Es muy difícil llevar una vida saludable desde lo emocional si permanentemente pensamos que no somos elegibles. Y la única persona que pudo elegirnos es la persona que tenemos al lado, sea quien sea y la relación que tengamos con esa persona. Porque estamos considerando entonces que literalmente somos el último orejón del tarro, como dirían acá muchos dichos populares. Estamos allá, al último. No, no es así, no es así. Y esa persona también tiene libertad para mirar a un montón de otras personas, para compartir sus momentos con un montón de otras personas. Eso no significa que a nosotros no nos elija, porque también ahí está el tema. Porque Bucay habla de algo muy lindo, ¿no es cierto? Lo dice en otros términos, yo lo voy a parafrasear un poco, pero habla de que podemos ser elegibles o elegidos cada día o que nos elijan una vez para toda la vida. Por ahí lo interesante es que uno sea elegido todos los días, porque si todos los días uno es elegido, la persona con la que uno está estableciendo cualquier tipo de relación, esa persona puede comparar, puede mirar para alrededor, para su alrededor, su entorno y ver un montón de otras personas, de otras relaciones, de otras dimensiones, sin embargo nos elige. Entonces es muy interesante esta comparación, esta analogía, este ejemplo, ¿no es cierto?, de que nos elijan todos los días, ¿no? Si nos pueden elegir todos los días es porque esa persona está en pleno derecho y uso de su libertad, considerando también que uno no es nadie para cortarle la libertad al otro, convengamos. O sea, lo que pasa es que en las relaciones, ¿qué pasa? En las relaciones se entretejen muchas cuestiones de posesión. De ahí es donde me parece que nos escapamos del rumbo saludable en cualquier tipo de relación. Cuando a la otra persona solamente la consideramos, no sé, una copa para sostener agua. Listo, ya está. Si la consideramos una cosa, el día que se rompa, la tiro y chao. Si no me sirve para incorporar dinero, chao, es descartable. Si no me sirve para solamente que me mire, o sea, para que solamente me mire, no me sirve. Entonces, cuando tengo esas visiones, cuando me coloco en esta postura de que la otra persona solamente tiene que hacer esto, lo otro o aquello en función de lo que yo determine, y ahí la verdad que la única persona que queda expuesta al sinnúmero de ataques que considera por lo menos que va a tener ataques es uno mismo. Vos fíjate cuántas relaciones terribles donde hay control, donde hay persecución, los celulares, cuántas personas tienen el celular y lo contestan y lo consultan ellas mismas. O sea, es muy, muy común ver en las parejas donde uno u otro le mira el celular, se miran los celulares cruzados, se revisan las billeteras, en casos extremos se revisan la ropa interior. Entonces, para controlar que tiene esa prenda que se haya ido de mi control. O sea, si yo tengo que hacer eso, o sea, no sé, yo le reviso la manta a mi perra, a ver si hay algo, porque está viejita, a ver si hay algo que diga que tiene algún problema. Pero no se la reviso a la ropa a mi pareja, porque es una pareja. No, pues Porque vamos, si ya llega a ese extremo, ya fue, o sea. Yo, por ejemplo, yo creo que
es decir, a mí la verdad no me importa si me revisan el teléfono o no, porque el teléfono no significa nada para mí. De hecho, cuando estuve de pareja, sonaba mi celular y yo, hazme un favor, contesta, a ver quién es, porque si no estoy por ahí, o sea, yo creo que no, que eso es una cosa como que esa debería ser la postura, porque esa gente que agarra el celular y se lo lleva para arriba y para abajo y no lo dejan ni a sol ni a sombra y se acuestan con el celular debajo del brazo y pues indudablemente su pareja se va a comenzar a sentir un poquito mal, ¿no? ¿Qué será lo que pasa que todo el tiempo carga ese teléfono, ¿no? Porque, o sea, está bien que uno diga sí, uno tiene que ser seguro y todo lo que sea, pero también hay actitudes en las personas, en las parejas de uno que lo pueden llevar a ponerse en situaciones complicadas, ¿no? A sentirse mal. Entonces, si mi pareja agarra el celular para arriba y para abajo todo el tiempo, yo estuve 13 años sin ningún problema con el celular. El último año comenzó a haber problemas y sácate. Así que se comprobó la hipótesis. Y yo durante 13 años andaba ella con mi celular, yo andaba con el celular de ella, todo eso, no sé qué. Los últimos 8 meses antes de que caput, ya yo no podía tocar el celular de ella. Entonces, es eso, ¿no? Ahora, yo creo que esos lugares de inseguridad muchas veces pues se producen porque, claro, existe el miedo de perder lo lindo, ¿no? Lo bonito. No estoy hablando de la posesión esa estúpida, que realmente sí, sí es una estupidez. Eso, venga, le reviso los boxers a ver que no me jodan, ¿no? O sea, no, venga, le agarro el teléfono, a ver, no. Yo primero, el teléfono no tiene ningún problema. Y segundo, la confianza tiene que ser tal que sí, porque hay mujeres y hay hombres muy pasados, ¿no? Que de pronto inclusive sabiendo que la persona tiene compromiso y que es una persona que es afable hacia su compromiso y que no le interesa a otras no sé qué, insisten, le mandan mensajes, esto, lo otro, de pronto pues se cruza eso, yo creo que eso se conversa, ¿no? En pareja, mira lo que me está pasando. Y también yo creo que si a uno se le presenta eso y uno quiere o uno sostiene o están claras las reglas de la pareja y uno quiere estar estable con su pareja, pues lo que hace es que si el fulano ese o la fulana que le está haciendo guiños a usted viene por el lado derecho de la calle, pues usted se pasa al izquierdo y nos evitamos problemas, ¿no? Creo que es una postura sana. Sí, Cuando se yo es, creo que lo que, sí, cuando se es consciente, ¿no? De lo que uno siente y de lo que es ese dolor, ¿no? Si estamos todos de acuerdo en que estamos hablando de una pareja que quiere la fidelidad y estas cosas, ¿no? Eh, no en otro tipo de parejas. no, hasta incluso yo diría que en una pareja saludable, más allá del término de fidelidad que en lo personal así no me gusta. Ya vamos a hablar, vamos a tener otro encuentro. ¿Qué implica, qué implicancias tiene sociales y culturales, ¿no es cierto? Cómo nos han enseñado en determinados esquemas. Pero yo creo que es fundamental hablar. Lo que vos estás diciendo me parece importantísimo, porque de repente la confianza de que el otro atiende el teléfono, pero que no me lo revise, no vea, a ver, ni cuestione que bajé, qué fotos tengo, con quién estoy hablando, ni que me revise los otros chats, ¿no es cierto? Esa confianza está buenísima, y si de repente eso se corta, tal vez no se cortó la confianza, tal vez hay algo que la otra persona no quiere que uno sepa. Bien, y si uno se empieza a sentir mal, me parece fundamental hablar, pero con cualquier tema en la pareja es fundamental hablarlo. O sea, si yo no me estoy sintiendo bien con la actitud de la otra persona, ojo, yo no digo que las personas no tengamos nada de celos, porque nadie en este planeta es tan seguro ni tiene la autoestima en el punto más alto permitido o apto o conocido. Yo creería que todos en algún punto a veces nos sentimos inseguros, y es totalmente, yo creo que Pero no sé, los celos son una inseguridad o de pronto también es miedo a perder a la exacto, traición, ¿no? exacto, miedo a no ser elegido.
miedo a no ser lo suficientemente bueno como para que me elijan. Entonces miedo a perder ese lugar. O Mm, sea, es como que yo me apodero de algo. Yo estoy cómoda acá. Entonces, ¿qué pasa si de repente yo veo una actitud que considero sospechosa? Porque a todo esto uno cuando no se siente tan bien, generalmente uno no se siente bien por interpretaciones personales. Siempre mi pregunta es, ¿uno realmente ve la realidad o uno interpreta cosas que ve? Entonces, uno, la cabeza de uno arma esquemas, arma frases, genera construcciones en función a interpretaciones, en función a lo que nos enseñaron, en función a historia. Entonces, uno automáticamente, si ve un ejemplo concreto que vos diste con el celular, si yo veo que mi pareja vive escondiendo el celular cuando antes lo dejaba en cualquier lugar, por ejemplo, entonces, y tengo dos opciones. O pienso que está tratando de no olvidárselo en cualquier lado. A mí me pasaría, por ejemplo, porque soy una persona que pierde el celular. Entonces, en la casa mismo se me pierde. Entonces, o está tratando de que no se le pierda, entonces está atenta o permanentemente lo tiene encima, o puede ser algún cambio, pero yo cómo puedo asegurar que ese cambio de actitud tenga que ver con que lo voy a perder, con que se me va, me deja, está con otra, vaya a saber qué está haciendo. O sea, ¿por qué asocio esas dos actitudes? Eso es una cuestión aprendida. No puedo pensar que me está preparando un regalo de cumpleaños, que me está preparando una claro, sorpresa, claro. que está preocupado con algún tema y no quiere que me entere porque capaz que si me entero me pongo mal, porque Claro, es pero un tema preocupante. por eso uno pregunta, ¿no? Y mira a ver. Ahí está, Porque ahí está, me yo parece creo fundamental. que en la pareja sí se da mucho eso, de que uno se comienza a pensar cosas que no son, ¿ya? Y creo que en la pareja se tiene la ventaja de que uno pudiera poder hablar, ¿no? Y poner las cosas en claro. Debería ser así, debería. Pero pues estamos lejos a veces de eso. Pero en donde sí se da eso terriblemente es en el trabajo. Uf. En el Ay, no, trabajo la terrible. gente se pega unas empeliculadas con los celos y las cosas y, ay, porque a este le dieron el turno que yo quería, ay, pero es que a este sí le sonríe, pero ay, sí vio cómo saludó el jefe a fulana en lugar de haberme saludado a mí. Y hay mucha cosa, ahí sí que hay inseguridades en el trabajo. Creo que los celos profesionales son complicadísimos, ¿no? Pero tienen la ventaja de que Terrible. se quedan en la oficina. Pero a veces hacen mucho daño, hacen muchísimo daño. Vos fíjate en las oficinas, más, yo creo que si se queda en la oficina es porque es un picoteo del lugar y ya está, es un mal rato en el lugar. Eh, el tema es cuando, por ejemplo, que esos temas no suceden en oficinas, literalmente oficinas, suceden, por ejemplo, en servicios de salud donde los celos pueden llevar a una mala praxis y a una persona ponerla en riesgo, justamente porque, mira cómo lo miró, mira lo que hizo, mira ahora esto, entonces ahora yo hago esto otro. Entonces empieza toda una situación donde justamente el centro no es lo que debería ser el centro y el objetivo del asunto, sino es mi propia pseudo seguridad, todo esto diría, porque nadie está tan seguro en ningún puesto laboral tampoco. Ni en una relación, o sea, porque uno no puede asegurarse el lugar justamente en un espacio en este universo, no, porque hay algo que es innegable, que es que la realidad cambia momento a momento. Entonces, hoy puedo estar acá y mañana puedo estar en otro lado. Entonces, me parece que en el trabajo es terrible el daño que se puede hacer. O imagínate no sé, en un cuartel de bomberos, eh, situaciones con celos. Es terrible. Pueden no salir algún rescate, es muy terrible. Eh, Me parece que ahí está el tema. O sea, los celos van más allá de la pareja. Es una forma de relacionarnos. Es como la violencia. Es una forma de relacionarnos.
¿Nos hace más daño, menos daño? Seguramente que nos perturba bastante la vida, porque el celoso no es que tiene una vida, ay, feliz, piensa en los pajaritos o va caminando y está súper registrando el aquí y el ahora. No, 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 nada de eso. Lo único que está pensando es en las posibles pérdidas que va a tener y le interesa lo que la otra persona está haciendo, sea su compañero de trabajo, sea su pareja, o sea quien sea, porque tiene miedo a perder un pseudo lugar que considera que le corresponde o perder a alguna persona que considera que le corresponde. O sea, ahí hay todo un trasfondo de inseguridad que es como vos decís, o sea, el trabajo es terrible. Y si pasa en una oficina, buenísimo, aunque hay que ver en qué tipo de oficina, porque si el lío pasa en alguna oficina contable, no quiero imaginarme lo que pasa una persona celosa en un programa de contabilidad de una empresa. Eh, o si está comprando, o sea, que está en esas áreas donde hasta puede poner en peligro una empresa que, aunque no parezca, una empresa da puestos de trabajo, aunque, o sea, aunque más allá de que hayan distintas posturas, pero es una realidad, estamos en un sistema capitalista y sí es así. Además O hay, poner perjudicar a una persona, como te digo, en salud es sí, terrible. no, pero además hay actitudes de algunos trabajos que uno no puede ser tan quisquilloso con los celos. Una persona que trabaja, por ejemplo, en relaciones públicas o en ventas, está obligada a ser más afectuosa a los demás que una persona en otro puesto, ¿no? Entonces, suele pasar que a veces las personas malinterpretan eso, ¿no? Suele pasar que de pronto algunas personas se pasan, pero también porque a veces se ejerce esa actitud de una manera que no debe ser, ¿no? Yo creo que se puede ser atento, amable, sin necesidad de ser demasiado pasado en ese sentido, ¿no? Y generar como situaciones que sean complicadas, pero sí, en efecto pasa, hay vendedores, vendedoras que pues, se acercan mucho, halagan mucho o relacionistas públicos. Bueno, pasa también, por ejemplo, en el mundo del streaming, ¿no? La gente se acerca al que hace stream de una manera más afectuosa o lo sienten más cerca y se generan pues situaciones de celos. Yo no sé, yo no sé cómo. Yo creo que esto que dices tú del miedo a no ser elegido, creo que le pega muy bien a la definición de los celos. Yo creo que es ese temor precisamente a perderlo, ¿no? Y cuando pues la verdad es que, pues si creo que no se puede dejar de tener ese temor, pero si al final de cabo lo dejan o se va o lo que sea, pues, ¿qué vamos a hacer, no? A mí me decían, no, es que si yo llego y encuentro a mi mujer con otro en la cama, los mato. ¿Y para qué? Lo que hay que hacer es, ups, nos vemos, agarra sus cosas y suerte, porque ¿qué se va a quedar haciendo ahí? O sea, ya no cabe ahí, ¿no? O no, no sé, capaz que sí. Capaz que sí, Claro, uno no sabe, claro, según se educarte hay que preguntar. Pero bueno, claro, en la normalidad, exacto. en la normalidad de los casos, pues no, ¿no? Si ya la persona abrió ese espacio para que otra persona llegue, pues evidentemente alguien sobra y es uno, maestro. Y eso hay que asumirlo. Hay que asumirlo. Y bueno, y está bien que uno no sea suficiente para los demás. Pues las cosas cambian, ¿no? Las cosas cambian, ¿no? Ahora, ¿qué me dice a mí Totalmente. la experiencia de la vida? Suele pasar que lo que pasa es que la gente se apresura. Y suele pasar que comienzan a tomar decisiones antes de tiempo y toman decisiones definitivas a problemas transitorios. Y después viene el rechinar de dientes, ¿no? Pero bueno, eso es tema de otro encuentro. Y está muy bueno lo que vos decís, el hablar, ¿no? Porque en estas situaciones de pareja tan gráfica como la planteaste, tal vez esa otra persona no se animaba a decir lo que le estaba pasando con otra persona. ¿Por qué? Por esta estructura social tan impuesta y tan aparentemente fija de la estructura de pareja eh, monogámica y este concepto asociado a la fidelidad. Entonces es muy terrible ese dúo. Entonces hay veces que las situaciones no se charlan y tal vez no sabes si esa persona no es que quisiera dejar a la persona con la que está,
quisiera estar con las dos personas, o en el mismo momento, en distintos momentos. Eso también es otra cuestión, ¿no es cierto? Y sí, da Claro. para seducarte totalmente. Sí, sí, sí. Eh, Yo, sí, yo soy fan de la fidelidad y de la monogamia, por supuesto, ¿no? Y por cosas emocionales, por principios espirituales, pero también por principios de salud. Yo, como la intimidad requiere de unas cercanías corporales, físicas, intercambios de sustancias, humores, sudores y otras cosas, pues a mí sí que me cuesta de pronto estar en esa intimidad con una persona que tiene esa intimidad con otras personas. Fisiológicamente a mí se me complica un poco la cosa. Creo que andaría con un tarrito de esos de alcohol en spray y toallitas húmedas por todos bueno, sí, lados. está bien, está bien. Entonces no voy por ahí, no voy. Pero eso no quiere decir que no haya gente que haya encontrado el equilibrio en su vida así, ¿no? Ah, Así es, y yo creo que ahí está el enriquecimiento de todos como personas, ¿no es cierto? Ante todo, que es justamente esto, sí aceptar, porque uno puede llegar a aceptar determinadas cuestiones propias y las acepta y por ahí las cuestiona, pero dice, no estoy tan mal así, no me siento mal de esta manera y me gusta ir por este lado. Y me parece que está bueno porque uno elige cada día qué camino va a tomar. Y eso está muy bueno porque hace ejercicio de esa libertad. O sea, lo ejerce, la claro, posea esa claro. libertad. Pero ojo, Eh, perdón, Ceci, es que sí, hoy me tomé, no sé, sí, sí, la sí. pipa y además me tomé el Es líquido genial, radiactivo. es genial. Es Pero genial con ojo, algunas sustancias, pe- como agua, hoy me tomé los hongos, vea. Pero ojo, porque es que la libertad tiene que estar de la mano de la responsabilidad. siempre. Si no hay responsabilidad, no hay libertad. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, que, ay, sí, yo muy libre y en la pareja, en lo que usted quiera, y muy no sé qué, pero estamos hablando de esto de los celos, ¿no? Entonces, bueno, toda, toda decisión que usted tome tiene una consecuencia. Tiene que hablarla. Sí, siempre, Entonces eso tiene que siempre. tenerlo en cuenta porque si usted decide algo, eso va a generar una serie de reacciones. Y ojo, porque cuando una persona decide algo en el contexto de una pareja, no solo está afectando su vida, sino está afectando la vida de su pareja. Y de forma determinante. Entonces, ahí es complicado. Ahí es complicado. La comunicación yo creo que es esencial y sobre todo para evitar los celos, ¿no? Yo creo que si hay claridad, pues no hay celos. No, hay situaciones muy obsesivas donde sí, o sea, porque no depende de la claridad del celo. El celo depende de uno mismo y de las propias inseguridades. La persona que tengo al lado puede ser muy clara, muy transparente, pero si soy celosa y punto. Cualquier cosa me va a dar indicio de algo. Si se perfumó, porque se perfumó. Si se perfumó como siempre, pero yo le siento más olor, ay, se perfumó más. ¿Para Pero qué se perfumó ahí es más? como miedo al engaño, dolor al engaño, ¿no? Y sí, porque yo tengo miedo a perderlo, porque es una cosa no me puede Pero faltar, o a sea, la perderlo o a inseguridad que me propia. engañe. Y un poco implica las dos, porque yo considero que tengo yo la posesión de toda su palabra y de todo su cuerpo. Entonces el engaño es que se vaya con otra persona aunque sea un rato. Entonces, si yo considero que ese rato no lo puede destinar a otras personas u otra persona, como sea, y sí, obviamente cualquier cosa me va a dar celo. Ese es un tema, por eso es un tema mío, no es un tema del otro. Pero sí me parece importantísimo lo que vos estás diciendo, o sea, hablar, porque las decisiones sí involucran, o sea, uno sabe, no sé si sabe, acá creo que me estoy equivocando, porque uno no sabe con quién está, porque generalmente, esto lo hablamos cuando tuvimos el encuentro de amor exclusivo, mal dicho, exclusivo, Exclusivo, sí. cuando tuvimos ese encuentro, hay algo que uno justamente no sabe y es lo que la otra persona está pensando y quiere realmente. Y a veces las parejas están juntas pero utilizando máscaras. Cada uno usa una máscara que sabe que es la máscara más amigable a la relación.
Entonces, más amigable o que le da mayor seguridad. Entonces, la persona celosa se pondrá esa máscara de controlador, controladora, que también yo diría esto, cuando bien vos dijiste que cada decisión que uno toma impacta directamente, siempre digo, las intervenciones humanas no son inocuas, siempre tienen una consecuencia. La persona celosa ejerce actúa de determinada manera, ¿no es cierto? Y en este actuar, en este ejercicio de su pseudo libertad, porque realmente está sumamente presa de esa inseguridad terrible, ejerce violencia, patrones de control. Bueno, esta decisión de controlar un celular, una ropa interior, una billetera o lo que sea, justamente va a generar consecuencias. Y una de las consecuencias que genera es que la otra persona se sienta muy mal en esa pareja. Y es más, puede destruir la pareja, porque pasa de ser algo momentáneo, que, como te digo, o sea, me parece que es absurdo decir que ninguna persona en este planeta, o no sé, es decir, yo no soy celosa para nada, nunca me dio celo nada. Es mentira, porque todos tenemos inseguridades. Habrán inseguridades más fuertes, más tranquilas, habrán ambientes donde nos sentimos más inseguros y ambientes donde nos sentimos menos inseguros. Y bueno, y ahí vamos a ir gestionando. Lo importante también es reconocerlo, reconocer que uno sí no se está sintiendo tan seguro y por eso a veces tiene determinadas actitudes, que estas actitudes van a impactar directamente. Porque en este hablar de pareja, si una de las dos personas ve que, si yo veo que mi pareja es hostil ante determinados temas, seguramente los voy a evitar. Entonces ahí está el problema. Cuando tampoco tenemos esa, yo no sé si decirle claridad, pero tampoco tenemos ese estar dispuestos a escuchar. A veces hablamos mucho de la comunicación en la pareja, pero no estamos dispuestos a escuchar. Entonces, cuando no estamos dispuestos a escuchar, uno dice, tenemos que hablarlo. Es imposible hablar, porque hay que estar dispuestos a escuchar también, sin juzgar. Entonces, porque automáticamente uno apela a que es importante la comunicación, pero si no estamos dispuestos a una escucha sin juzgamiento, es sumamente difícil. Entonces, si hay una persona celosa que se lo marca permanentemente a su pareja y esta pareja tiene ganas de decirle algo, no se lo va a decir. Entonces ahí justamente se va a hacer una bola imparable, cada uno se va a acomodar en sus lugares, en el mejor de los casos pueden seguir varios años, toda la vida, mal. Son esas personas que uno ve de grande y se llevan mal, no se quieren, no quieren estar uno con el otro, porque ya están saturados. Y a veces no, con el tiempo cada uno a su modo puede ir cuestionando esto, porque yo no creo que eso son como las emociones, yo creo que los celos, si bien no son emociones, pero parten de una base de sentimiento, ¿no es cierto? Y este sentimiento tiene que ver con una emoción más un pensamiento. En el caso del celo viene una inseguridad, la inseguridad tiene que ver con el miedo es una emoción. Entonces, si yo dejo que se exprese, dejo que salga, también como vos decís, me hago cargo de, así como tengo la libertad de que salga, me hago cargo de esa decisión que tomé de que salga, de que fluya. Lo que es importante en esto es observarme y decir qué me está pasando, por qué me pasa esto, identificar esa inseguridad, a qué le tengo miedo, qué es lo que temo perder, a la persona, afecto, me siento muy mal en algún aspecto. Fíjate que es terrible a veces en las parejas, los varones comparándose entre sí a ver quién es mejor o quién no es mejor, o quién es más elegible o quién no es más, o quién no es tan elegible en función de tamaños. O sea, es terrible eso está muy implementado en el mundo masculino. Dice, eso es tiempo pasado. Mentira, mentira, todavía se siguen escuchando ese tipo de frases. Entonces, ¿cómo un varón, por ejemplo, va a posicionarse en un lugar seguro si tenemos toda una construcción cultural que sigue avalando este tipo de cuestiones absurdas? O la mujer también, ¿no es cierto? Como un estereotipo avalado socialmente, culturalmente,
reproducido por todos lados, ¿cómo no va a tener eh, miedo a no ser elegida si no cumple determinadas cuestiones? Y bueno, ahí tiene que ver la seguridad con uno mismo, con una misma. Entonces, decir, ¿qué hacemos ante esta realidad? Que sí existe, que siempre nos sentimos inseguros por un montón de cuestiones, algunos tendremos inseguridades en algunas cuestiones y otros en otras, y a veces las inseguridades pueden destruir las parejas, destruir relaciones, amistades de años que se destruyen por celos, nada más que por celos. Relaciones de hermanos distanciados por celos, es terrible también eso, donde no son capaces de valorarse a sí mismos primero y en función de eso, si yo me valoro a mí misma, puedo valorar a otra persona. Si no me valoro, no la puedo valorar. Y ahí es donde la cosifico. Como te digo, ni bien ni mal, una forma de relacionarnos. Nosotros también elegimos en eso. Elegimos por qué lado nos vamos a relacionar. Si nos vamos a relacionar por este lado, ya sé por dónde viene la cosa. Si nos vamos a relacionar por este otro lado, también sé. Entonces ahí está el cuestionamiento propio y el análisis y la reflexión. ¿Por dónde me voy a relacionar? ¿Cómo me voy a relacionar? ¿Voy a dejar que esas inseguridades exploten en todas las relaciones que genere de cualquier tipo? ¿O voy a mirar esas inseguridades y me voy a poner a analizar cómo puedo hacer para irlas superando? Creo que ahí está el planteo y ahí está el posicionamiento de sabernos, de mirarnos y reconocernos como seres libres, también de elegir dejar de ser tan inseguros, elegir valorarnos. O sea, uno puede también elegirse, diría yo, ¿no? O sea, no esperar que el otro me elija, sino elegirse. Y ahí me parece que uno puede construir otro tipo de relaciones, más saludables, menos controladoras, y aceptar que de vez en cuando sí, no estamos con los patitos muy ordenados y bueno, podemos sentirnos más inseguros, según los momentos, los días, situaciones estresantes que nos atraviesan, obviamente. Sí, yo creo que es muy interesante como lo estás planteando, desde la inseguridad y desde el temor. Sí, es entendible. Pero ahora hay personas que producen celos, sus No, actitudes, ¿no? Todo, no, no, todo es un constructo interno. uno es propio, es propio. Yo Sí, interpreto y yo le echo la culpa al otro cuando realmente el problema de inseguridad es mío, no es del otro. ya. O sea, Yo tuve una novia que era muy amiguera. Y con todos los amigos, hola, ¿cómo estás? Y abrazo y beso. Y hola, ¿cómo? Pero abrazo y beso así y toda la cosa. Y como que muy largo el abrazo y pues no sé, ¿no? Estaba yo muy joven también en ese tiempo, pero me parecía un poquito complicado, ¿no? El tema. Hasta cuando entendí que si no me gustaba, pues no tenía que estar ahí. Yo. exacto. El Sí. problema no estaba en ella. Pues Ah, yo no soy sé. una persona también súper abrazadora. Me encanta abrazar a la gente, me encanta. Sí, pero Y no sé bueno, si me explico. Eran unos abrazos raros. Una cosa medio complicada, ¿no? Yo no sé, bueno. Yo decía, es que vos tenés más amigos que el ejército de la madre tierra Rusia, hombres. Y pues como yo nunca he sido amiguero así, que ni, me gusta todo como en su lugar, ¿no? Sí, yo abrazo a mi pareja, ¿no? Abrazo a una amiga, abrazo a mi mamá, abrazo a mi familia, abrazo a un hermano, abrazo a un amigo, pero pues así, ¿no? Un abrazo, ¿no? No me hago un abrazo de esos restregones con mis amigas o... No, es que yo no, o sea, no soy así, entonces en esos lugares no estoy, pero no por nada en particular, sino porque no soy así, ¿no? Entonces, claro, me cuesta entender eso, que de pronto eh,
o me costaba entender eso en ese momento, que de pronto se colgara del cuello de todos, ¿no? Era como era impresionante para mí el tema, ¿no? Y vos fíjate, vos estás hablando de juventud, yo creo cuando uno es, no sé qué edad habrás tenido, pero uno cuando va 16, creciendo me parece que la 17, idea es ponerse más seguro. 18. 17, claro, la adolescencia uno tiene Mm, muchas inseguridades, o sea, mm. no es tan raro. Y a veces lo que nos cuesta, generalmente lo que nos molesta en el otro es porque no podemos asumirlo en uno mismo. Entonces, sí, nos molesta mucho esa expresión. Generalmente yo he visto eso. A las personas que les molesta la expresión de cariño de otra persona es porque esa misma persona no puede hacerlo. Le cuesta mucho demostrarlo. Entonces, por eso le molesta esa otra expresión de cariño. Va más allá, la otra persona no tiene nada que ver, se relaciona de esa manera. A veces pueden haber malas interpretaciones, seguro, porque es lo que vos dijiste, cuando un vendedor, cuando demuestra mayor afectividad, me puedes tener unas respuestas del otro lado inesperadas por ahí. Pero el problema no es de la otra persona, es de uno que justamente no puede con esa emoción, no puede demostrar así sus sentimientos. Entonces, a uno como que le produce un choque, o sea, uno dice, ¿qué pasa? Y también le hace ruido, porque yo creo que somos, a veces uno habla de libertad, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿somos libres realmente? Porque tenemos tantas construcciones internas y nos manejamos en función de esas construcciones que pueden ser transformadas seguramente, que uno pueda romper para volver a construir también, pero tenemos construcciones y nos manejamos en función de estas construcciones internas. Pero un poco son necesarias, ¿no? Tal vez. Yo creo que sí, porque son parámetros Sí. que uno tiene. Hay construcciones que nos hacen muy mal y hay otras construcciones que nos ordenan la vida. Eh, yo creo que, bueno, ahí uno está en ver cuáles sirven y cuáles no sirven. Y las que no sirven, a veces uno las puede destruir, las tiene que reemplazar, porque por ahí son basamentales de otras cuestiones. Entonces, yo por lo menos La creo doctora eso. Gigi nos saluda, nos dice saludos, los celos son el espejo de los temores. Increíble, un abrazo grande, Gigi. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues no sé, yo si algún día vuelvo a tener pareja, porque estamos hablando en el contexto de la pareja, y si algún día vuelvo a tener pareja, pues procuraré hacer lo que no quiero que me hagan y así entonces estaré tranquilo, ¿no? Un poco, ¿no? Está bueno, Es es como, buen parámetro. sí, como Confucio, ¿no? No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Yo creo que eso es muy sabio, ¿no? Así es, yo Es- creo que es universal. sí, Yo creo que es entonces, universal. Sí, eh, sí, totalmente, pero pues totalmente. si a usted le gusta andar por ahí abrazando a todo el mundo, no me refiero a ti Cecilia, sino a youtubentes o besándose con todo el mundo, no sé, y usted tiene su vida construida así y su pareja vive bien así, pues bien. Y si Sígalo haciendo. yo creo que si usted está en un sitio en donde no se siente cómodo, háblelo y si no puede remediar la situación, definitivamente pues no, pues es mejor irse a forzar después cosas más dolorosas, ¿no? Yo creo, hay que tener valor, hay que tener cojones para eso. Sí, y hablar desde la profundidad, me parece. No hablar desde la cosa superficial de que charlemos un rato y nos ponemos de acuerdo en esto y listo. No, no, hablar desde la profundidad, porque hay muchas cosas que no se hablan en la pareja, por Mm. este mismo motivo, ¿no? O sea, conozco, aparentemente conozco los miedos del otro y pienso que, entonces en función de eso hablo, en función de lo que yo pienso, hablo. Entonces por ahí es dejarse hablar, permitirse escuchar sin juzgar, sin poner este rótulo bueno, malo, alto, bajo, grande, chico. No, ni muy, ni poco, ni nada. O sea, nada. Así es. Simplemente esto. Listo, no le pongamos calificativos. Me parece que ahí cometemos el error en poner calificativos. Y la persona celosa eh, tiene mucho calificativo, asocia mucho porque tiene mucho miedo, entonces necesita muchos adjetivos para siempre posicionarse abajo.
por más que demuestre lo contrario, es más, tenemos situaciones de celos muy terribles donde han llevado a la muerte de una de las dos personas. Entonces, en esas situaciones, el otro tiene que matar para sentirse por encima, o sea, como que tiene el poder a través de la muerte, o sea, es muy, puede terminar muy mal el tema de celos. Por eso me parece importante, yo no digo que, es más, considero que todas las personas tenemos inseguridades en distintos ámbitos, en distintos aspectos. Las podremos demostrar más, menos, las gestionamos mejor, las gestionamos peor, depende del día también. Lo importante es que nos demos cuenta de estas inseguridades y empecemos a trabajar en el tema y cuestionar estos miedos, porque en definitiva no poseemos nada más que nosotros mismos, nada más. No tenemos nada, o sea, no podemos perder nada porque nunca tuvimos nada, no tenemos nada. O sea, lo único que se puede perder es algo material, y lo material, más allá, más acá, se puede recuperar. O sea, si se me cae una casa, capaz que no sé si recupero la casa, pero puedo gestionar vivir en alguna vivienda. Entonces tampoco es tan grave. A veces consideramos las cosas como gravísimas y no es así. Si se nos rompe una pareja, no estamos perdiendo nada. O sea, la situación llegó a un punto de transformación y hasta acá sentimos que se agotó la historia. O una de las dos personas siente que ya no está bien. Y si veo que mi pareja me lo está diciendo no está bien y yo a esa persona la amo, obviamente que la dejo, no la dejo. O sea, obviamente que tiene la decisión, en su poder y puede no elegirme. Y si no me elige está todo bien porque yo amo a esa persona. Si se Es hacen libre. si se hacen las cosas bien, sí, ¿no? Sí, Sí, sin si que terminan haya, buenas sin que relaciones. haya procesos en donde el engaño esté y la mentira y el eso no, yo creo que ahí sí ya no juega. Hay mucha montaña y por revolver. Cuando hay mentiras se Sí, pone sí, demasiada montaña. sí, no. Es, bueno, Vamos pues a muy, hablar de la mentira alguna vez. hoy Vamos a tema de hablar. otro encuentro. Pues muy Sí, interesante este abordaje a la bestia de los celos. sí, Esta vieja roja enorme, bueno, roja no, esta vieja bestia enorme de cuernos, colmillos y dientes que son los celos, ¿no? Verde, ¿no? Verde, porque dicen que el color de los celos es verde, se supone, no ¿no? sé. Ese monstruo No sé. verde de los celos, ¿no? Decía Otelo. Mira, Entonces, yo señora, conozco una persona que habla de los demonios. Yo voy a tomar estas expresiones de esta persona. Eh, Gran ser. Eh, Esta persona dice que uno tiene dos opciones. O se pelea con los demonios propios o se hace amigo de los demonios propios. Y cuando uno se hace amigo, uno lo ve llegar al demonio y dice, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, sentémonos juntos un rato, dale, a ver qué podemos hacer. Bueno, listo, ya está. Hoy estaremos con el demonio al lado. Nos mantenemos tranquilos porque estamos ahí con el demonio al lado, acompañándonos fiel ahí. Y otros días, ya está, no aparecerá. Pero cuando aparece, antes de pelearme con el demonio, lo acepto, me siento con él, me tomo algo, me río, lloro y ya está. Y no perjudique la vida de nadie. Porque en definitiva, el celo es un demonio propio. está muy bien. Yo diría que en ese contexto yo sería o trataría de ser todavía más demonio que el demonio para que cuando me viera se fuera corriendo. Esa Eh, sería mi opción. bueno, charlar, llamarlo, pegarle un grito, decir, no, vení, si te asustés tanto, podemos charlar un rato, y por ahí puedo aprender de vos. En definitiva nos enseñan, estas actitudes que tenemos nos enseñan mucho de nosotros. Sí, la verdad es que sí. Enfrentarse a esas oscuridades internas lo clarifican a uno. Bueno, Ceci, algo final ya para despedirnos, algo más que les quieras dejar a los youtubentes. ¿Qué les puedo dejar? Esto último, charlen con sus demonios,
charlen, en estas charlas de café con los demonios van a aprender muchísimo. Y seguramente esos demonios les van a enseñar y nos enseñan día a día a dónde tenemos que apuntalarnos para no molestar más allá y que estos demonios llamados celos no nos terminen perjudicando más a nosotros de lo que ya nos perjudican, ¿no es cierto? Sino que ese sentirnos mal no explote tan afuera, que nos permita aprender de nosotros, conocernos, ir superando antes de perjudicar otras vidas, la que sea. Bueno, muy bien, pues sea ese el mensaje. Entonces, queridos youtubers, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este desierto que es la vida. Hoy estuvimos hablando de los celos. Nos metimos en este espejismo y nos dimos un baño con la arena de este espejismo de los celos. La próxima semana los invitamos a caminar nuevamente con nosotros, en donde por supuesto que sí nos encontraremos bestias, reptiles, seres humanos, oasis, pero sobre todo espejismo. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.